Presentación, compartir pantalla. Me ve, ya estoy más perito ya, pues se da cuenta, ¿no? Ya el señor ya nos tiene aquí, pero, perito para trabajar aquí para los hermanos. Ya, se comparte, ¿cierto? Sí, Ya, mis hermanos. Vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Acerca de Jesús es mi Salvador, ¿ya? El Señor dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. En San Juan capítulo 10, versículo 11. ¿Qué es para nosotros un Salvador, cierto? ¿Qué es para nuestro entendimiento, quizás limitado que podamos tener? ¿Cómo podemos conocer a un Salvador? ¿Qué es un Salvador? Una persona que viene a rescatar a otro, ¿cierto? Como el superhéroe de las películas cuando la actriz, la jovencita o los niños están en peligro, justo aparece el superhéroe, ¿cierto? En el momento indicado aparece el superhéroe para salvar a la actriz, a los personajes de la película. Entonces, en nuestras vidas, veámoslo como una película, aparece Jesús en el momento indicado. No antes, no después, sino en el momento que es necesario que él aparezca. Ahora, como objetivo de la clase, tenemos que reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Todos tenemos la necesidad de un Salvador. Nadie es autosuficiente. Nadie puede decir yo no necesito que nadie me salve, ¿cierto? Yo no necesito que nadie salga a mi rescate. Todos necesitamos un Salvador. Te lleve 40, 50 años en el Evangelio, así como el que lleva un día en el Evangelio, todos necesitamos un Salvador. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las guaguas, todos en algún momento en nuestra vida vamos a necesitar un Salvador. Ahora, comprender que Jesús nos rescata y nos restaura. Nuestro Salvador es ¿quién? Es Jesús, el Cristo, el Mesías. Él es quien nos rescata y quien nos restaura. Ojo, hay dos trabajos en nuestra vida, que uno es rescatar, ya, salvar, y el otro es restaurar, que son procesos que van de la mano, son trabajos que van de la mano, circunstancias que van de la mano, pero no son lo mismo. Uno dice, oh, Dios me rescató y ya estoy listo. No, Dios te rescata, pero tienes que vivir una transformación, una renovación. Como dijo el apóstol Pablo, una renovación en el espíritu, una renovación en lo físico, una renovación en la vida nuestra, ¿cierto? No es que Jesús me sanó o me salvó el día de hoy y ya yo soy una blanca paloma, ¿cierto? Es un trabajo de día a día de restauración. Mire, póngalo en esta área. Cuando los arqueólogos encuentran pintura, ¿cierto? Encuentran material arqueológico, no lo sacan y lo ponen al tiro en vitrina, ¿cierto? En un museo. ¿Qué tiene que haber primero? Previo a eso, una restauración, ¿cierto? Restaurar la parte, limpiar, para saber qué parte encaja con cuál, ¿me entiendes? Y presentar al final una obra linda para que las personas puedan presenciarla. Entonces, Dios nos rescata a través de Jesucristo y nosotros vivimos un proceso de restauración hasta cuando el Señor ya después nos muestra al mundo como hijos de Él. ¿Me entiende? Vamos entendiendo hasta ahí, ¿cierto? Amén. Ya, vamos amén. entendiendo. Lo importante es que nos quede claro, ¿cierto? De qué nos salva el Señor a nosotros, ¿cierto? Ahora, otro punto importante del objetivo de esta clase es motivarnos a vivir y compartir nuestra salvación con otros. Nosotros no nos podemos quedar callados, "Ay, Jesús me salvó y me quedo callado y no comparto mi testimonio, no comparto mi historia con nadie porque puede haber alguien que lo pueda necesitar". Todas las etapas que vamos viviendo en nuestra vida, todas las etapas, sean buenas, sean malas, más o menos, como las queramos mirar, son etapas que el Señor va a usar para un momento predicarle a otro. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo viví una separación en mi matrimonio y después y yo digo, ¿y cómo Dios puede usar una separación, un dolor tan grande de separar un matrimonio, de separar una vida, para poder trabajar en ello?
Y el día de mañana usted no se va a dar cuenta y Dios va a poner una mujer que se está separando frente a usted. Y usted la va a saber entender, usted la va a saber aconsejar, usted va a saber hablar a su corazón. Entonces, por eso Dios trabaja en nuestras vidas viviendo circunstancias a veces quizás difíciles, complejas, delicadas, pero para después bendecir a otros, ¿cierto? El apóstol Pablo tuvo que vivir el proceso, el trabajo, ¿cierto? No me gusta llamarlo proceso, pero lo vamos a llamar proceso, el proceso de conocer a Jesús para después presentar, ¿cierto? El Evangelio a otros. Por eso el apóstol llegó a ser el gran apóstol Pablo. Él dijo, sé vivir en lo poco, sé vivir en lo mucho, he estado en prisiones, he estado en cárceles, he estado en naufragio, he vivido el abandono de mis compañeros, he vivido estas circunstancias. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Entonces, Jesús primero nos rescata, nos restaura para poder ser un puente y un canal de salvación para aquellos que lo necesitan. Vamos entendiendo, ¿cierto? De que cómo es el trabajo del Señor. Es un trabajo completo, es un trabajo eh, orgánico, ¿cierto? Que van haciendo paso a paso a medida que nos vamos enfrentando, ¿cierto? En el Evangelio, paso a paso, a medida que vamos enfrentando las situaciones en el día a día. Y después uno dice, uy, mire, ¿sabe qué? Ahora entiendo por qué viví esta enfermedad. Por ejemplo, nuestra querida hermana Lilian, que Dios la sanó de un cáncer. Amén. ¿Quién está más facultada para hablar de la sanidad de un cáncer ante una persona? Ella, po. Ahora, no es que nosotros tengamos que vivir el cáncer para hablar del cáncer, ¿me entiende? Nosotros vivimos y hablamos según lo que vemos, lo que vamos experimentando, ¿cierto? Pero sí, una persona que ha vivido esas circunstancias tiene un mayor peso lo que esa persona le puede decir a otra, porque tiene la experiencia, tiene la vivencia, tiene el camino trazado, tiene el camino recorrido, lloró, sufrió, pataleó, vivió las experiencias más tristes de su vida, ¿cierto? Entonces ella va a saber entender a una mujer que está sufriendo de cáncer, a un hombre que está sufriendo de cáncer. Entonces el Señor nos rescata. Primero necesitamos un Salvador. Llega el Salvador a nuestra vida. ¿Para qué? Para rescatarnos de nuestra vida. Ahora usted me puede decir, pero yo no era tan desordenado. Pero de algo te rescató el Señor. De algo te pudo haber rescatado, ¿cierto? Quizás de un futuro incierto, de un futuro triste, te restaura y trabaja en tu vida para que tú después puedas ser un testimonio vivo para los otros. Por eso el apóstol Pablo después habla y dice, nosotros somos epístolas, somos cartas, libros abiertos a la gente. Yo no es necesario que ande diciendo al mundo que soy cristiano. La gente lo va a ver reflejado en mi vida. ¿Cierto? No va a ser necesario que yo ande hablando, oh, Cristo te sana, Cristo. No, porque mi vida, el proceso, la transformación, la renovación, la restauración, va a mostrarles a otros, oye, este vivió tal enfermedad y mira cómo está. Este debe ser cristiano. Y claro, uno vive en el Señor confiado porque sabe en quién ha puesto su confianza. Entonces, ¿qué necesitamos? Un Salvador. ¿Para qué? Para que nos rescate, nos restaure y nos haga puente de bendición para otros. Ahora, para romper el hielo, describa un tiempo en el que alguien salió a rescatarle. ¿A qué me refiero con esto? Un día se le acabó, no tenía plata para el pan y salió alguien a su ayuda y le dijo, yo te presto plata para el pan. No tenía para pagar la luz, no tenía para pagar el agua, no tenía almuerzo quizás para darle a sus hijos y apareció un vecino, un primo, un tío, alguien y le dio. Mm. ¿Ya? Comparta su Amén. experiencia para que podamos compartir todos aquellos que quieran contar algo en el que hayan sentido de que Dios salió a su rescate. Amén. Así que Dios le bendiga, están los micrófonos abiertos, puede compartir para que podamos ver de qué el Señor le permitió que usted fuese rescatado un día en su vida. ¿Ver? Cuénteme. Amén. Bueno, para mí, eh,
el Señor siempre ha estado en mi vida, en una otra cosa. Yo he sentido que el Señor siempre ha estado ahí proveyéndome. Mm, Incluso antes de conocer al Señor, cuando yo clamaba siendo católica, haciendo el Padre Nuestro rapidito en cualquier peligro que me encontraba, sobre todo en mi matrimonio, ahí estuvo la mano del Señor que me libró de tantas cosas. Después, al conocer al Señor ya como cristiana, también seguí viendo su mano aún mucho más, aun cuando yo le pedí en una ocasión en una forma que no era, el Señor me contestó de que yo estaba mal, que no podía hacer eso, que Él también amaba a esa persona y lo mm, entendí, me lo dijo tan claro. mm, Después con mi amiga, mis amistades que siempre llegaban con algo, algo para mí, con algo para mi hijo, algo que a lo mejor no lo necesitábamos justo en ese momento, porque lo íbamos a necesitar. Y ahí siempre proveyéndome el Señor de una, de otra manera, siempre, siempre ha estado hasta el día de hoy proveyéndome en alguna aflicción o algo. Yo veo la mano del Señor que me cuida, me protege cuando hay algo que viene algo malo hacia mí, que no es, el Señor ahí me cuida, me protege. Yo le doy las gracias todos los días porque trato de, como dice ahí el Señor, no hacerle a los demás lo que uno no quiere para uno. Entonces, ahí amén. yo veo la mano del Señor, incluso hasta a veces, una vez yo dije, voy a tener la herencia de mi papá y voy a hacer negocio. Y yo dije, ya, voy a tener la casa del subsidio, voy a tener mi casa y la voy a negociar, voy a ganar más dinero, estoy trabajando, voy a tener la casa del subsidio y voy a y así que haciendo planes ahí, ganando. Y el Señor me dijo en la cocina, yo estaba en el manzanal, estaba en la cocina y yo sentí su voz cuando Él me dijo, no, una Mm, casa. Increíble, yo me quedé así cuando me dijo, no, solo una casa. amén. Increíble, ahí sí, el Señor se ha hecho tantas, tantas cosas conmigo. Después cuando yo andaba buscando casa, que mi hermano no atrasaba él, y yo me estaba alejando mucho de los sectores porque estaban vendiéndose, no estaban. Entonces pasé por aquí, por Uruguay, y yo dije, no, Santa Filomena no. Y aquí estoy en Santa Filomena, Aleluya. justo donde dije yo, Uruguay con los... No, dije yo Santa Filomena porque yo ya había trabajado acá en distintos, en mis trabajos que hacíamos terreno. Y el Ya. Señor me puso aquí, gracias al Señor, y Mm, son buenos vecinos, buena ubicación, así mm, que ahí el Señor me ha contestado siempre, me dice sí, amén. no, espera. Así que ahí yo he visto en todo, gracias al Señor, la mano del Señor en mi vida. Amén. Esto quería compartir. Amén. Mire, mi hermana, ve, el Señor la Amén. salvó. Podemos decir que ahí el Señor la salvó de qué? De tomar malas decisiones. Así es, amén. Ve, el Señor nos salva a veces. Una manera que Ujú. Cristo también tiene de salvar es quitarnos personas de nuestra vida. También, amén. Personas quizás que causan toxicidad, personas que van causando, no sé, diferentes tipos de cosas en nuestra vida, el Señor nos va sacando, porque el Señor va allanando nuestro camino, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hay diferentes formas de que el Señor nos va salvando. Entonces, es importante de abrir nuestros ojos y decir, oye, ¿sabéis qué? Yo jamás los vi de esta forma, pero me doy cuenta que hoy día fue Dios quien me salvó, fue Jesús quien me salvó, que no me pasara quizá algo más grave, Amén. o que no sé, el auto que me adelantó justo cuando yo iba a adelantar pasó algo, no sé. Hay tantas formas, así que lo escucho mi hermano. Prende el micrófono, Pamelita. Ahí sí, amén. Ahí sí, amén. Amén. Bueno, el Señor me salvó de esa soledad que sentía estando acompañada de mucha gente a mi alrededor, de muchos amigos, de mucha gente que yo pensaba que me quería sinceramente. Y Él, gracias a Él, que me abrió los ojos y que yo sé que fue Él quien apartó a toda esa gente que no me quería para bien. Y yo creo que ese es mi mayor salvación, o sea, de parte de mi padre, porque hoy a lo mejor no estoy rodeada de tantos.
amigos como yo lo llamaba, pero hoy me siento más acompañada que nunca, más Amén. en paz que nunca, más feliz que nunca, más llena que nunca, y eso yo no lo cambiaría por nada. Así que Él me salvó de esa soledad que se siente cuando uno está rodeada de personas, pero que no sé si le habrá pasado a alguno de mis hermanos, pero cuando estás con alguien y te sientes sola. Yo creo que eso es terrible y de eso me salvó Él. Amén. 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 Mire, Pamelita nos comparte de la soledad. Mire, a veces uno ve la soledad. No, la soledad, ¿cierto? Pero el Señor también nos saca de ahí. Nos saca de ahí y dice, ven, tú no estás solo, tú tienes un padre, tienes hermanos y no estás solo. Y el Señor nos empieza a mostrar que hay otras personas, que hay otros caminos distintos y que a lo mejor, claro, uno no comparte el estilo de vida que ellos llevan, pero uno ahora es feliz. Y uno no siente la necesidad de estar rodeado para ser feliz, como decía Pamela, sino teniendo las personas necesarias y precisas y uno puede ser feliz. Amén. Así que, bueno, ahí Pamelita nos compartía también, ¿cierto? Su testimonio. ¿Hay alguien más que quiera compartir? Me salieron bastante tímido hoy día, ¿ah? Ya, pero no importa. Mire, ¿hay alguien que pueda notar algo que hay aquí en la gráfica que le llame la atención de la gráfica? Cuando yo hice esta... Rompamos el hielo, ¿Cómo? dice rompamos el hielo, No, en el dibujo en sí. En el dibujo en sí. ¿Ven? ¿Hay algo que les llame la atención del dibujo? Y que Dios abre los caminos. ¿Ya? ¿Sí? Está abriendo el Hay mar. algo más, hay algo ahí, cerca, cerca. A ver. ¿Puedo dar mi perspectiva? Ya. Sí, sí, todas Ya. las perspectivas que... Como que Él hace a un lado nuestros tormentos y nos está llamando. Ya, bien, ya, ya, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Él abre camino, él abre los, separa los tormentos, nos llama, bien, vamos bien. ¿Haría alguien más? Te rescata cuando te está ahogando. Bien, ya te rescata cuando te estás ahogando. Mire, yo cuando hice esta imagen, de verdad que sentí lo que yo quería transmitir aquí. Me inspiré mucho en hacer esta imagen. Mire, se lo voy a explicar. Es Jesús calmando la tempestad. Es Jesús Ujú. con sus brazos abiertos en medio del mar, abriendo el camino, como decían, ¿cierto? Separando las aguas. Pero mire sus ojos, él está tranquilo. Sus ojos, su rostro. Tranquilidad, así como, ¿por qué estáis preocupados si yo estoy en medio? ¿Me entienden? Así llega Jesús a nuestra vida. Pueden ver las olas, ¿cierto? Las olas reflejan el caos, la locura, el mal camino, todo lo que estábamos diciendo, pero Jesús está en medio. ¿Por qué estás así? Los apóstoles hubo un momento cuando estaban en el mar y se levanta una gran tempestad en la noche, ¿cierto? Y ellos, oye, nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. Y aparece Jesús y le dice, un fantasma, ¿cierto? Y era Jesús quien venía en medio de la tempestad. Después vivieron otra experiencia muy similar. Y dice, Señor, en medio de la tormenta tú estás durmiendo. Y Jesús y se para y Jesús y le dice al mar que se calle y se enmudece y se hace tranquilidad. El pueblo de Israel cuando iba cruzando, venía arrancando de Egipto, venía arrancando del mundo, venía arrancando de la cautividad, se encuentra con al frente de ellos el mar rojo. Detrás de ellos los egipcios tenían dos opciones, arriesgarse y cruzar, aunque no supieran nadar, o volver a Egipto a hacer ladrillo. Y el Señor abrió el mar a través de Moisés. Entonces, por eso es importante darnos cuenta de que en medio de la tempestad Jesús aparece a rescatarnos. En medio de la dificultad, Jesús aparece en medio para rescatarnos. Con sus brazos abiertos, para salvarnos, para llamarnos, para limpiarnos, como lo decíamos al principio, y hacernos una nueva criatura. Ahora, reflexionemos todos juntos. La sensación de ser rescatado, ¿cierto? Genera alivio y seguridad.
¿cierto? Sí, como lo que decía la Amén. Pamela, ¿cierto? Lo que decía Pamela decía, yo antes tenía esto, pero no era feliz, no tenía alivio, no tenía la seguridad, pero hoy día no lo tengo, pero sí tengo el alivio y tengo la seguridad porque tengo lo principal que es Cristo en mi vida. Amén. Por eso siempre lo principal en nuestra vida, en nuestro pensamiento debe ser Cristo, Jesús, para poder tener el alivio y poder tener la sensación de seguridad en nuestro ser. Ahora, todos necesitamos ser rescatados, todos, todas las personas necesitamos ser rescatados, todos. ¿Por qué? ¿De qué necesitamos ser rescatados? De la separación con Dios. Nosotros teníamos un velo que nos separaba del lugar santísimo, del lugar santo, que no nos permitía a nosotros, ¿cierto?, entrar a la intimidad con Dios hasta que vino Jesús a la tierra. Y sucede algo impresionante ahí en ese momento cuando Jesús muere, y es que se rasga el velo en dos, el velo del templo, pero no se rasga de abajo hacia arriba, se rasga de arriba hacia abajo. Un velo de 18 metros de alto, con un espesor de casi 1 metro de ancho, era algo imposible que un hombre lo pudiera romper. Y ahí fue roto y nos salvó y nos dio la entrada hacia la salvación, hacia el reino de Dios. Ahora, Jesús es ese Salvador, no hay otro Salvador. Ya, eso hay que tenerlo claro. A mí no me salva el pastor, no me salva la pastora, no me salva el líder, no me salva el encargado del GPS, no me salva el evangelista, ni escuchar a Jimmy Schwager, ni a Gigi Ávila, ni al Chuy Ramírez, no me salva ni a Dante Gebel, ni el apóstol March Lucas, no me salva a nadie. Ni el apóstol Pablo, ni la Virgen de Andacoyo, ni la Virgen del Carmen. A mí que me salva es Jesús. Amén. Por eso dice San Amén. Juan 3:16, de tal manera, o sea, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué dice de tal manera? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, no está hablando de un grupo específico, no está hablando de unas ciertas personas, está hablando de todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Hay algún otro requisito para ser salvado? ¿Hay algún requisito que el Señor pida para ser salvo? El Señor me dice, Lucas, tienes que dejar de comer McDonald's para ser salvado. Debes que dejar de tomar café para ser salvo. Debes de dejar de tomar Coca-Cola para ser salvo. Debes vestirte de esta forma para ser salvado. Debes hablar de esta forma para ser salvado. Tienes que tener la bandera de Israel en tu casa para ser salvo. No me dice nada de eso. Nada de eso. ¿Por qué? Porque esos son actos de religiosidad. Y Cristo nos viene a salvar aún de los actos de religiosidad que nosotros vivíamos. Hay personas que dicen, es que si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no hago esto, Dios no me ama. Y no es así. Dios te ama igual porque Dios ya dio su vida por ti. No te va a amar más, no te va a amar menos. Al contrario, vas a vivir un evangelio real, un evangelio libre, un evangelio que tú puedas disfrutar, un evangelio donde tú puedas ser tú mismo. Si Jesús quiere que nosotros seamos nosotros mismos, solamente basta creer en Jesús, reconocerlo en nuestra vida como nuestro Señor, nuestro Salvador, reconocer que yo tenemos una vida de pecado, que tenemos una vida desordenada, una vida de quizá no viviendo como delincuentes, por decirlo de alguna forma, pero sí vivíamos una vida desordenada, que necesitábamos un Salvador. Y eso basta. Eso es suficiente. No es necesario irme arrodillado de aquí hasta tal punto, irme de rodillas para que Dios me ame más o Dios pueda ser mi Salvador. Jesús dijo, de tal manera, de una manera impresionante, de una manera que el mundo no puede entender. Por eso los judíos hasta el día de hoy no entienden cómo un hombre, un simple hombre, puede causar tan impacto en las vidas de las personas.
Estamos en el año 2026 y los judíos aún no reconocen a Jesús como el Salvador, como el Señor, como el Mesías. Solamente dicen que fue un simple profeta que vino a la tierra. Y ellos siguen esperando un Jesús que venga con espada, que venga con carro y que destruya a todo el mundo, menos a ellos. Pero el reino de Jesús es distinto. El reino de Jesús es paz, es amor, es bondad, es gracia, es misericordia, es tener compasión con el pobre, es tener compasión con aquel que está sufriendo, es tener compasión con el que está hospitalizado, es tener compasión con el que está en la cárcel. Jesús murió por los violadores, Jesús murió por los homosexuales, Jesús murió por las lesbianas, Jesús murió por las prostitutas, Jesús murió por los narcotraficantes, Jesús murió por los policías, por los presidentes, por usted, por mí, por todos nosotros murió Jesús. Porque todos necesitamos un Salvador. A veces nosotros decimos, ¿cómo este desgraciado que se violó a tantos niños hoy día, mañana Jesús los va a perdonar si se arrepiente? ¿Y por qué no? ¿Cómo Jesús va a perdonar a este hombre que se viste de mujer y está hasta operado? Y Dios, ¿cómo Dios lo va a perdonar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, no hay barreras. Todo el mundo que crea en Jesús como su Señor, su Salvador, pueda tener vida eterna. Todo el mundo. Oiga, uno puede decir, oh, pero tal presidente es una bestia, fue un dictador, ¿y si se arrepiente? Pero este fue un dictador, ¿y si se arrepiente? Este fue alcohólico toda su vida, pero ¿y si se arrepiente? ¿Quiénes somos nosotros para impedir la salvación en otros? Amén. Es importante eso, es importante que nosotros podamos reflexionar acerca de eso. Por eso lo quise poner en la reflexión ese versículo especial, para poder entender lo que es la salvación de Dios, que Dios no te pide plata, no te pide un sacrificio, Dios no te dice que hagas un sacrificio para ser salvado, Dios no te pide dinero para ser salvado, solamente te pide que creas en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y Amén. siempre ha sido la salvación así. Mire, podemos analizar históricamente la Biblia y hubo un momento cuando Jonás, Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a predicar a Nínive y dile a los ninivitas que yo voy a traer juicio sobre ellos. Jonás dijo, los ninivitas, no, yo no me voy a meter para allá, yo me voy para Tarsis. ¿Me entiende? Y Jesús, o sea, Jehová, Dios, le dijo, oye, soy porfiado. Y Jonás le dijo, pero Señor, si yo sé que tú igual los vas a salvar, yo voy a llegar allá, voy a decir la palabra de juicio que tú tienes para ellos y después me voy a decir, pero yo los voy a perdonar. Y mis palabras y mis sacrificios, y voy a llegar allá, yo soy israelita, me van a matar, me van a pegar. Y siguió yéndose para Tarsis. Lo agarraron, lo tiraron del bote al mar, lo tragó un pez. ¿Cierto? Ahora, algunos dicen que fue una ballena, otros que fue otro pez. No sabemos qué pez. La Biblia no especifica qué pez. Pero lo tomó un pez, se lo tragó. ¿Y a dónde lo botó? En Nínive. Entonces, cuando él llega a Nínive y habla la palabra, antes de hablar la palabra en Nínive, aparece una calabacera, ¿cierto? Que lo cubrió del sol en el día. Y después la calabacera se seca. Y él dice, pero ¿cómo me mandáis una calabacera y después la secáis? Y el Señor dice, ¿y tú tanta compasión tenés con una calabacera y las almas de este pueblo? Nínive era un pueblo como, a ver, no es que no quiero sonar despectivo, pero usted me va a entender. Era como un pueblo de personas que no tenían educación, como que hacían lo que cada bien a cada uno le parecía. ¿Y acaso esas personas no tienen derecho a salvación? Y Jehová Dios le dijo, ¿y tú tanto te enojas por una calabacera? ¿Por algo que perece? ¿Por algo que un día es y al otro día no es? ¿Y las almas? ¿Acaso no son más importantes las almas? Y ahí entendió Jonás.
Y fue la única predicación, de hecho, de Jonás. La única vez que se le vio a Jonás. Y habló ahí lo que Dios había mandado. Y como él lo dijo, después dijo, pero si se arrepienten de sus pecados y de sus maldades, Dios los va a perdonar. ¿Y qué pasó? Se terminaron arrepintiendo. Pero ¿y si Jonás no hubiese ido? ¿Me entienden al punto que quiero llegar de que la salvación es para todos? La salvación es para el que me cae mal, es para el que me cae bien, es para el que no soporto, es para el que no aguanto. Y si Dios un día salva a esa persona a la que yo no soporto, y si un día Dios salva a esa persona a la que yo no aguanto y la pone sentada en la iglesia al lado mío, ¿qué tengo que hacer yo? Amarla con todo mi corazón. Me pudo haber hecho mucho daño, me pudo haber tratado de destruir mi vida, pero si Dios la sienta al lado mío, tengo que amarla de tal manera que Dios mandó a su Hijo para que muriera por él. Y el mismo amor que Dios mostró conmigo, yo tengo que mostrarle a esa persona. ¿Se da cuenta que el Evangelio va más allá de nuestro entendimiento? ¿Que el Ujú. Evangelio va más allá de lo que de nuestro raciocinio natural? Más allá de nuestro raciocinio humano. Entonces, por eso el Señor quiebra las mentes, por eso el Señor quiebra los pensamientos, por eso los judíos, los fariseos, los saduceos no podían entender, no les cabía en la cabeza este plan. ¿Cómo si Dios es tan grande va a querer la salvación aún de nuestros enemigos? Jesús les dijo, si viene contigo y te pide que vayas con él una carga, ve con él dos. Si te pide la túnica, dale también la capa. Si te pega en la mejilla derecha, preséntale la izquierda. Porque nosotros no sabemos el plan de salvación que Dios pueda tener con ellos. Qué maravilloso es el Señor. Mira, ahí le quise ilustrar a Jesús con un pobre, una persona mal vestida, porque aún a ellos el Señor vino a salvar. Porque aún a ellos, a la gente que vive en situación de calle, que está viviendo en abandono, Jesús le extiende la mano. Amén. Entonces, ¿la Amén. salvación para quién es? ¿Solo para Para nosotros? todos, para todos. Para todos es la salvación. Jesús nos encuentra donde estemos. Mira, ahí está Jesús y el mundo. No hay lugar donde usted y yo nos podamos esconder. Nos vamos a la China, ahí aparece Jesús hablando en chino y nos va a salvar. Nos vamos a Burkina Faso y allá va a aparecer Jesús hablándonos en Purkifanandanansu. Así se llama en idioma. Purkifanansanandú. Si nos vamos a Rusia, allá va a aparecer Jesús hablándonos en ruso. De tal manera Dios te amó, Lucas. De tal manera Dios te amó, Alicia. De tal manera Ujú. Dios te amó que dio a su Hijo por ti. Y nos vamos para, no sé, para donde usted piense, ahí va a estar la mano de Jesús. Amén. Porque Él es omnipotente, él todo lo ve, Él todo lo oye. Mientras Dios está escuchándola a usted, está escuchando un chinito, y mientras escucha a ese chinito, está escuchando un brasileño. Hasta los argentinos lo escucha el Señor. Sí. Lo bueno que no lo escuchó para la final del Mundial para que ganaran, pero a todos los escucha el Señor. A todos, a todos. No hay Sí. persona que se pueda esconder de la presencia de Dios. Dijo el salmista, ¿a dónde me podré ocultar de tu presencia, Señor? Si subiera a los altos cielos, allá está tu presencia. Si me metiera a los fondos del mar, allá tu mano está. Si habitara en las alas del águila, allá arriba en las cordilleras, allá está tu presencia. Si me fuera al desierto, tu mano me sostendrá en el desierto. ¿Dónde nos vamos a esconder? En ningún lugar, porque su presencia todo lo habita, su presencia todo lo llena, su presencia todo lo ve. Por eso ahí puse a Jesús con el mundo. Ahí está el mundo, ahí está Jesús dispuesto a escucharlo. Su palabra dice que Él es omnipotente, omnisciente, ¿cierto? Todo está bajo la cobertura del Señor. Ahora me gustaría que alguien pudiera a buscar en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 6. Aquí estoy lista. ¡Ey! A la pistolera, léala nomás. Ya. Después de esto, Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos.
Me voy a pescar, dijo Simón. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron, pues, de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Amén. Aquí pasa, mire, a ver, aquí pasa algo súper importante. Esto fue, bueno, vimos el Vía Crucis de Jesús, vimos la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Esto fue en un momento cuando Jesús ya había muerto. Jesús ya no estaba con los discípulos. Entonces, aquí pasa algo importante. Cuando creemos que Jesús ya no está con nosotros, lamentablemente volvemos atrás, volvemos a pescar, volvemos a hacer lo que hacíamos antes, ¿cierto? Mire, Pedro no conoció y no entendió en su mente que el que estaba frente a él era Jesús. Cuando Jesús llama a Pedro y a su hermano Andrés, les dice exactamente lo mismo. Exactamente las mismas palabras que están en Juan 21 del 1 al 6 son las mismas palabras que emplea Jesús cuando llama a Pedro y a Andrés. Dice, muchachos, ¿no han podido pescar? No. Y Jesús les dice, présteme su bote para poder evangelizar y después vamos a pescar juntos. No, no. Ya. Y Jesús les dice, echen su red a la derecha. No va a decir, oye, soy pescador antiguo, he estado pescando toda la noche. Le dice, échenla a la derecha. Y tiran la red y ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué volvemos a pescar? Cuando sentimos que la presencia de Jesús ya no está en nuestra vida. ¿Sabes qué? Voy a volver a fumar. ¿Sabes qué? Voy a volver al mundo. ¿Sabes qué? Voy a volver a hacer lo mismo que hacía antes. Y volvemos a lo mismo. Pedro vivió toda la experiencia con Jesús. Pedro vivió todo el Calvario con Jesús. Lo negó, sufrió, lloró junto a Jesús por su muerte. Y cuando Jesús se le presenta frente a él no sabía entender lo que estaba pasando frente a sus ojos. El Salvador estaba frente a él, pero él no entendía, porque estaba consumido por el dolor. ¿Sabe cuál era el dolor de Pedro? ¿Sabe cuál era la cruz que llevaba Pedro? Lo que no le permitía ver a Jesús frente a él. Yo lo traicioné, yo lo negué. Yo no fui capaz de reconocerlo como mi Señor. Cuando me dijeron si yo lo conocía, yo lo negué. Y él hablaba con Andrés y le decía, Andrés, yo lo negué, yo negué al maestro. Y estaba con Jacob y estaba con los otros discípulos y le decía, Esteban, yo lo negué, Marcos, yo lo negué. Yo no fui capaz de reconocerlo a él como mi Señor. Y frente al dolor, frente a la tristeza, nosotros no somos capaces de reconocer a Jesús. Yo creo que llegó un momento que se sentó con Juan y le dijo a Juan, Juan, yo no sé cómo voy a seguir viviendo, porque yo vi sus milagros, yo vi lo que él hacía, pero lo negué, me aparté, me descarrié. El peso de culpabilidad que acarreaba Pedro era, ni Judas llegó a tener un peso, una carga tan grande como la que llevaba Pedro. Porque él estuvo en el monte de la transfiguración. Él vio cara a cara a Moisés, a Elías, escuchó la voz del Padre. Estuvo con él cuando sanó a su suegra. Estuvo ahí cuando le cortó la oreja a Malco y Jesús le puso la oreja a Malco. Estuvo presente, vio todos los milagros, presenció
como testigo privilegiado todos los milagros de Jesús. Cada milagro de Jesús, Pedro estaba metido ahí entre medio. Entonces, cuando él vuelve a pescar, vuelve a tomar la red, vuelve a su antigua vida, vuelve a lo que él dejó. Es como que una persona adicta vuelva a consumir sus sustancias una vez que se ha apartado del Señor. Mm. ¿Me entiende? Entonces, Pedro cargaba con esa cruz, Pedro cargaba con ese dolor. Y por eso cuando Jesús se presenta, ¿usted puede reconocer a Jesús cuando usted está en su momento de mayor dolor? Yo sé que no, po, porque uno se enfoca en el dolor, uno se enfoca en la pena, uno se enfoca en lo que no es capaz, en la dificultad. Pedro iba cruzando hacia Jesús, caminando sobre el agua, pero apartó su mirada de Jesús y se hundió. ¿Me entiende? Entonces, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe y de nuestra salvación. Ahora, reflexionemos juntos. Pedro y los discípulos estaban pescando sin éxito. Ojo ahí, sin éxito. ¿Por qué? Porque volvieron a su antigua vida sin Jesús. Un hombre sin Jesús, lamentablemente en algún momento va a llegar a su antigua vida, al desorden, al despilfarro, a juntarse con las mismas personas y quizás incluso hasta situación peor. ¿Por qué se lo digo aún peor? Porque el apóstol, o sea, en el Evangelio dice que la vida de una persona es semejante a una casa que vive habitada por demonios. Que viene el Señor, limpia la casa, le pone la lámpara, ordena la mesita, saca las telarañas, echa cerita en el suelo, la deja bien limpiecita y se va. Y echa a los ocupantes de esa casa. Pero el dueño no queda habitando la casa, no vive en la casa, la deja así, tal cual. Entonces vienen estas personas, estos demonios, y dicen, oye, mira, sé que la casa está ordenada. Vamos y dejemos más la embarrada, porque no hay nadie cuidando la casa. Y va y dice que toma otros peores que ya habían y vuelven a habitar la casa de esa persona o esa persona en sí, y la situación de aquella persona viene a ser peor que la anterior. Entonces, por eso el apóstol Pedro estaba en una condición peor, estaba sin éxito, no podía pescar, no podía concentrarse, no podía vivir porque él cargaba con ese peso sobre él. Ahora Jesús apareció donde ellos estaban, aunque al principio no lo reconocieron. ¿Se da cuenta? No lo reconocieron. No entendía quién estaba frente a él. ¿Y por qué no lo reconocían? Porque estaban preocupados de volver a su vida anterior. Es como que yo dijera, no sé, un narcotraficante dijera, ya me voy a convertir a Cristo. Se convierte a Cristo ese narcotraficante y después dice, "Es que no siento al Señor y vuelvo a vender droga". Es algo así, a ese extremo, ¿ya? No estoy diciendo que los apóstoles hayan sido vendedores de drogas, pero esa es la comparación con volver a la vida antigua. Porque si yo le pongo, no sé, un pescador en la época actual que vuelva, no, o un alcohólico que Dios lo sana del alcoholismo y después se aleja de Dios, vuelve a su alcoholismo, pero viene a ser peor. Por eso es importante que Jesús permanezca en nuestras vidas, para poder reconocerle en el momento de aflicción. Ahora, Jesús conoce nuestra situación y se presenta cuando no lo percibimos. ¿Ya? Jesús aparece en nuestra vida cuando no logramos entender por qué aparece. ¿Por qué Jesús se le apareció a Pedro y a los discípulos cuando estaban pescando? Porque ellos no estaban preocupados de eso. Ellos tenían su corazón puesto en otras cosas, en volver a alimentar a su familia. Porque Pedro, imagínese a Pedro, después que vio que Jesús murió, que Jesús ya no estaba con ellos, que Jesús era el tercer día y no resucitaba, que Jesús no estaba ahí. Yo creo que él en algún momento dijo, ¿sabes qué? Dejé mi familia, dejé mi esposa,
Dejé mis hijos, mis amigos, mis barcos, mis redes, dejé todo por seguirlo. Y ahora, ¿cómo alimento a mi familia? ¿Qué sustento llevo a mi casa? Si en el que yo creía no está, está muerto. Y en el momento de desolación, en el momento de aflicción, en el momento de preocupación, aparece Jesús. Por eso era la pregunta adelante. ¿Cuántas veces Jesús ha aparecido en su vida para ayudarlo? Y usted no se ha dado cuenta que es Jesús. O Jesús toca los medios. Mire, le voy a contar un testimonio de un testimonio que se cuenta en las iglesias pentecostales muy antiguas. Cuenta la historia de que estaba la hermana, le vamos a poner la hermana Antonia, estaba orando, una viejita de 85 años. Y oraba ella al Señor y le decía, Señor, no tengo nada para comer hoy día. No tengo nada para llenar mi olla, Señor, y tengo que alimentar a mi esposo, y van a venir mi nieto y no tengo nada. Y dice la historia que pasaba un joven, un punky, por afuera, y escuchaba cuando esta señora oraba. Y dice, mire, la señora loca está orándole a Dios para que Dios le traiga cosas. A ver, voy a ir a comprar una mercadería y se la voy a dejar en la puerta para que ella crea que se las trajo su Dios. Pero él lo hacía a modo de burla. Mm. Y él fue y compró las cositas, unos fideitos, unas cosas y se los dejó en la puerta, tocó la puerta y se escondió detrás de una muralla. Y la señora salió y dijo, oh, mi Dios, muchas gracias por escucharme. Yo sé que tú siempre me escuchas, mi Dios. Y el Panky la queda mirando y dice, chuta, no, esta señora loquita no entendió la broma. Pasan los días después y está la señora en lo mismo. Señor, no tengo alimento hoy día. Y este vuelve a hacer la misma broma, toca la puerta por segunda vez y se arranca. Y la señora sale, oh, mi Dios, muchas gracias. Y así pasó una tercera, una cuarta, hasta que ya este joven se aburrió, golpea la puerta y la señora sale, oh, mi señor, muchas gracias. Y sale el panque detrás de la puerta, de la muralla, y le dice, oiga, si no fue su Dios, fui yo. Y le dijo, ¿sabe qué, hijo? Dios aún toca los corazones de los cuervos para bendecir a sus hijos. Entonces, Dios te utilizó a ti para bendecirme a mí. ¿Se da cuenta cómo el Señor a veces toca las circunstancias, toca los medios, abre caminos en medio de la dificultad? Y aparece y nosotros no nos damos cuenta que es Jesús, pero es Jesús. ¿Usted cuántas veces ha actuado como Jesús? ¿Ha pensado alguna vez en eso, no? ¿Cuántas veces usted ha actuado como Jesús para otro? ¿Sabe cuándo lo ha hecho? Cuando el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y viniste a mí. Y usted le va a decir, Señor, estás equivocado, yo nunca hice eso. ¿Cuándo te vi yo en la calle y te di comida? ¿O cuándo te vi enfermo y te visité? Y Jesús le va a decir, cuando ayudabas al mendigo en la calle, cuando visitabas a alguien que estaba hospitalizado, cuando orabas por alguien que estaba enfermo, a mí me lo hacías. Entonces, si nosotros hacemos esas cosas, estamos reflejando la salvación de Jesús. Estamos reflejando el amor de Cristo en otros, así como un día lo hicieron con nosotros. ¿Cuántas veces usted a lo mejor necesitó a alguien y vino alguien y se lo dio? Y uno dice, ¿y cómo supo esta persona que yo necesitaba esto? Dios lo sabía. Dios conocía su corazón. Dios conocía su vida y se lo dio antes de que usted se lo pidiera, porque Él conocía su corazón. Ahora, una pregunta personal para usted. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de en el día a día estamos hablando, en que Jesús se presenta en nuestras vidas? ¿Por qué a veces no somos capaces de reconocerlo? ¿Por qué a veces no somos capaces de darnos cuenta de que es Jesús quien está enfrente a nosotros? Y solamente miramos a la persona, o solamente miramos la situación como una situación más, o la dificultad como una dificultad más, y no somos capaces de mirar más allá de lo que Dios nos quiere enseñar.
Respóndaselo a su corazón. Respóndase usted a su vida. ¿Por qué usted no es capaz de darse cuenta de lo que Dios está haciendo en usted? ¿Por qué usted no es capaz es tanta la culpabilidad que usted tiene? A tal punto llega la culpabilidad que usted tiene en su vida que no es capaz de darse cuenta y abrir los ojos y decir, gracias, Jesús. ¿Cuántas veces usted ha querido comerse algo y ha llegado alguien y se lo ha dado sin que usted lo haya pedido? Amén. ¿Y quién conocía eso? Jesús lo conocía, po. Amén. ¿Me entiende? Entonces Jesús obra de esa manera. Jesús trabaja de esa forma para que nosotros, ¿qué? Le demos la gloria a Él. No es la persona que te está bendiciendo, no es la persona que te está dando lo que tú necesitas. Es Jesús quien aparece como el Salvador. Una persona que está nadando en el mar no necesita un salvavidas hasta que se empieza a ahogar. Cuando la persona empieza a ahogarse, aparece el salvavidas, aparece el helicóptero, aparece lo que para poder salvar a esta persona. Antes no lo necesita. Entonces, en nuestro momento de mayor dolor, aparece Jesús en medio de la situación. Ahora, la salvación, ¿qué exige? Fe. La salvación exige fe. Yo debo creer en el Salvador. ¿Me entiendes? Yo debo creer ciegamente en este Salvador. ¿Quién puede leer Juan capítulo 21 del 7 al 14? Juan 21 del 7 al 14. Aquí escucho a la Pame al lado que lo tiene ella, pero tiene que prender el micrófono. Juan 21 del 7 al 14. Prende el micrófono, que yo de aquí la escucho, pero tiene que prender el micrófono. Sí, pues, el micrófono. Bien, Ahí sí. Ya. ya. Juan 21, 7, 14. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bien. Amén. Mira, aquí hay un dato cultural muy importante. Los pescadores en ese entonces, para poder moverse con facilidad, se despojaban de sus ropas, se desnudaban, estaban desnudos. Imagínese, Pedro llegó a desnudarse una vez más. Y pasa otro dato súper importante. ¿Quién puede ver este dato? Alguien que diga, ¿sabe qué? Yo noté estos datos importantes dentro de lo que acabamos de leer. ¿Hay alguien que vea algo, un suceso importante dentro de esta lectura?
que la red estaba llena de peces y no se rompió. Bien, ya. Mm. Que Jesús también les tenía preparado ahí y los discípulos no se atrevían a preguntarle si él era. O sea, ellos como que sabían, pero no querían No se decir, atrevían. no se atrevían. Mm. La papa me dice lo mismo de acá al lado. Me dice que los discípulos no le reconocían a él, pese a tenerlo frente a él, no se atrevían, ¿cierto? Mm, Ujú. Ya, bien. Que a pesar de que Jesús le había dicho que tiraran la red, ellos pensaron que era poco lo que iban a pescar, pero Ya, en realidad bien. fue tanta la bendición que como ahí se cumplió su palabra, que Dios nos entrega hasta que sobre y abunde. Amén. Bien. ¿Alguien más? ¿Sabe cuál es el dato más relevante de este versículo, de este pasaje bíblico? Que Jesús tenía todo preparado. mm, Ellos preocupados por qué comer y Jesús ya tenía el pescado listo en la parrilla y en el fuego. ¿Por mm, qué se amedrentan del futuro? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Qué es lo que no te deja moverte si Jesús tiene todo preparado? mm, Él tiene todo dispuesto delante de ti. ¿Por qué nos afanamos cómo voy a apagar la luz? Dios tiene todo preparado. Es que me van a cortar la luz. ¿Y cuál es el problema? Es que me van a cortar el agua, hermano Lucas, y usted no sabe lo que es estar sin agua. ¿Y cuál es el problema? ¿Dios no tiene el control de todo? Es que me están acogotando las calillas, hermano. Dios tiene todo preparado. Es solamente confiar en Él. Pero es que no basta solamente, hermano Lucas, porque las cuentas no se pagan con fe. La olla no se llena con fe. Pero sí Dios te puede ayudar si tú doblas tus rodillas, si tú clamas a Él. Si tú buscas la presencia del Señor, Dios no va a dejarte solo. Dios no te va a dejar solo ahí. Entonces, cuando Jesús llama a los discípulos, dice Juan, el discípulo el discípulo amado, ¿cierto? Habla él del discípulo amado. Está hablando de sí mismo, Juan. Tenía el ego un poquito chico, Juan. Por eso decía que él era el amado, el regalón. Dios no tiene regalones. mm, Sí, a lo mejor puede tener mayor cercanía con uno con otro, pero no tiene regalones. Para él somos todos iguales. Todos valimos lo mismo. mm, Entonces, mm, cuando dice Pedro, ¿por qué le avisan a Pedro? Porque Pedro era el que tenía su corazón dañado. Pedro, el maestro, mira el maestro, Pedro, Pedro. mm, Y yo siento como el corazón de Pedro se empieza a construir, pedazo a pedazo, ese corazón que estaba destruido, ese corazón que lloraba por las noches cuando estaban todos callados. Mientras todos dormían, Pedro lloraba. Y a lo lejos escuchaba a Pedro un gallo cantar. Y Pedro decía, Señor, ¿cuántas veces yo te negué? Hoy día ya no puedo escuchar el canto del gallo, Señor, porque cada vez que lo escucho siento como espadas en mi corazón que me penetran. Imagínese el trauma para Pedro cuando escuchaba al gallo cantar y se acordaba. Kikiriki, Pedro, ¿tú le conoces? No, yo no le conozco. Kikiriki, no, yo no conozco a ese hombre. Lo maldigo. Pedro llegó a maldecir a Jesús. Y Jesús se aparece y está Juan. Y le dice, Pedro, ahí está. Una vez más el Maestro está con nosotros, Pedro. Pedro, hoy día viene Jesús a sanarte. Pedro, hoy día Jesús viene a restaurar tu corazón. Pedro, mira, ahí está el Maestro. Y Pedro se pone su ropa y salta de la barca y se va a los pies de Jesús. Y no era capaz de decirle, Señor,
Porque la carga que tenía Pedro, el dolor que tenía Pedro, era impresionante. Y así es la carga que a veces nosotros llevamos que no nos deja conocer a Jesús, no nos deja ni siquiera mirarlo, no nos deja ni siquiera poder acercarnos a Jesús. Todos necesitamos la salvación de Jesús en nuestra vida. No importa el tiempo que llevemos caminando con Él. Pedro caminó 3 años con Jesús, vio los milagros de Jesús, vio cómo Él obraba, vio cómo Él se movía, cómo sanaba a los paralíticos. Y aún así se dio cuenta que Él necesitaba la salvación de Jesús. Ahora esto ilustra que recibir la salvación requiere reconocer quién es Jesús. No basta solamente con recibir la salvación, sino con vivir la salvación. No es que yo acepto a Jesús y sigo con mi vida tal cual. No, eso es un trabajo de día a día. Es un trabajo. Dios no te pide que tú te cambies tu forma de vestir, tu forma de caminar, tu forma de pensar. El mismo Espíritu te va cambiando. El mismo Espíritu te va capacitando. El mismo Espíritu va quitando las malas palabras de tu vida. El mismo Espíritu va quitando los deseos de esta vida. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a Jesús. Y Jesús nos lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que perdonó la ofensa de Pedro, que tomó la negación de Pedro como algo pasajero, como, es que hermano, es que usted no me entiende, hermano. Yo estuve 20 años sirviendo en la iglesia y me aparté y me descarrié y me tomé una cerveza y me fui para el mundo y me fumé cigarro y me metí con mujeres y hice locura y que usted no me entiende, hermano. De tal manera Dios te amó. De tal manera Dios te amó. Es que hermano, es que yo me separé, es que yo viví una vida tortuosa y sufrí, pero de tal manera Dios te amó. De tal manera Dios te amó, que todo eso lo tuvo por basura por ti, por darte salvación, por darte una nueva oportunidad en tu vida. Ahora respondamos. Cuando usted reconoció por primera vez quién es Jesús y lo que Él podía significar para ti, ¿cuándo reconoció por primera vez quién es Jesús y lo que Él podía significar para usted? ¿En qué momento usted dijo, oh, es que ahora entiendo que Jesús es mi Salvador? ¿En qué momento de su vida fue? ¿Cuando usted estaba en la cresta de la ola, disfrutando la vida y con la mayor cantidad de recursos, o en su peor momento de vida? ¿Cuándo fue que usted reconoció, oh, de verdad que yo hoy entiendo que Jesús es mi Salvador? ¿Cuando usted estaba en lo mejor o cuando estaba en lo peor? Todos reconocemos a Jesús en nuestro peor momento. Porque cuando usted está sano va al doctor o no. Cuando usted está sano no tiene ninguna enfermedad, ¿usted va al doctor o no? Usted no va, po. Nosotros llegamos a Jesús, ¿cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando ya no le encontrábamos sentido a nuestra vida, cuando ya no teníamos esperanza para poder vivir. Ahí reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y hoy día podemos entender lo que Él significa para nosotros. Como nos compartía Pamela, ella tenía su vida normal, vivía su vida normal, rodeada de gente. Pero cuando se apagaba la luz, cuando se cerraba esa puerta de la casa, estaba vacía, se sentía sola. Pero hoy día está Jesús en ella. Y aunque la puerta se cierre, ella no está sola. Aunque yo no esté junto a ella no va a estar más sola porque está Jesús en su vida. ¿Me entiende a lo que voy? Ahora, ¿cómo demuestra este pasaje la relación entre las bendiciones de Dios y nuestra obediencia? ¿Cómo entiende usted el pasaje que acabamos de leer con nuestra obediencia y la bendición de parte del Señor?
Ellos tiraban la red a la izquierda, ¿cierto? ¿Y qué sacaban? Nada. Pero obedecieron y el Señor le dijo, a la derecha, no sean porfiados, cabezas de palo, tírenla a la derecha. ¿Qué hicieron? La tiraron a la derecha y hubo bendición. O sea, si yo obedezco al Señor como mi Salvador, va a haber bendición en mi vida. ¿Van a haber Amén. problemas? Sí, van a haber problemas. Ojo con eso. No es que todo va a ser bonito y vamos a andar viendo mariposas y vamos a andar viendo corazoncitos por todos lados. No, van a haber problemas. Sí, van a haber problemas. Van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos difíciles. Pero el Señor va a estar a la orilla siempre con el pescado listo en la parrilla para esperarnos. ¿Me entiende? Ahora, Amén. busquemos a Jesús. Sigámosle con fe y vivamos en obediencia. Cuando nosotros hacemos estos pasos, seguimos a Jesús viviendo por fe, en obediencia, Dios nos va a guardar. Vamos a vivir momentos difíciles de dolor, sí, pero Dios nos va a guardar, aún en los momentos más difíciles que podamos vivir. Ahora, Jesús perdona y restaura. Amén. Jesús perdona y restaura. Que alguien pueda leer Juan 21 del 15 al 19. Juan 21 del 15 al 19. ¿Lo leo yo? Léalo usted. Ya. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eres más joven, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. Amén. Aquí hay un punto importante dentro de esto que se acaba de leer. Pedro le negó ¿cuántas veces? Jefes. 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a Pedro si lo amaba? 3 veces. Como dijo Pamela aquí al lado, 3 veces. Ujú. Aquí hay una revelación y un misterio tan impresionante. Jesús se le acerca a Pedro mientras estaban comiendo. Mire, cierre los ojitos ahí, mientras pensamos. Piense, una conversación al lado de una fogata, está Jesús, están Pedro, están todos los discípulos. Y Jesús miraba a Pedro y le dice, Pedro, agapao, Pedro, agapao. Y Pedro ahí entre como con lágrimas en los ojos, el moquillo corriendo por sus narices, con ganas de llorar, con su garganta apretada, tratando de tragar el pescado que tenía en la mano, y le dice, sí, Señor, te amo. Y todos siguen la conversación normal.
Y el Señor vuelve a mirar a Pedro y dice, Pedro, ¿agapao? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Y Pedro lo mira ya con su corazón. ¿Qué respondo? ¿Qué le digo? Y dice, sí, Señor, te amo. Y sigue la conversación. Y llega una tercera vez y le dice, Pedro, ¿agapao? ¿Me amas? Y Pedro ya la tercera vez no le dice, sí, Señor, te amo, sino que le dice, Señor, tú todo lo sabes. ¿Qué te puedo responder? Si tú sabes todo lo que hay dentro de mí, si tú sabes que yo estoy arrepentido de haberte negado, si tú sabes que yo estoy arrepentido de lo que hice, ¿por qué me preguntas, ¿quieres avergonzarme delante del resto? ¿Quieres que me humille delante del resto? ¿Por qué el Señor le hace esta pregunta a Pedro 3 veces? No hubo gallo que cantara esta vez. No hubo un gallo cantando. Estaba él y los discípulos en intimidad, porque Dios no te va a avergonzar en público, sino que en la intimidad Dios va a llamar tu atención. Y cuando Pedro le dice, sí, Señor, tú todo lo sabes, entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. El perdón de Dios viene con un propósito. La salvación de parte del Señor viene con un propósito. ¿Cómo Pedro iba a poder restaurar a las personas si él no sabía lo que era el proceso de restauración? Pedro era un hombre tosco, era un hombre duro, era un hombre terco. Imagínese un hombre pescador, nacido en el puerto, que toda su vida sus manos callosas, que él no sabía lo que era el amor, él no sabía lo que era la gracia, él no sabía lo que era la misericordia, él no tenía idea lo que era la compasión por el otro. Él lo único que pensaba en trabajar, 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 pagar los impuestos. Estaba enojado con Mateo porque Mateo le cobraba los impuestos, quería puro ahorcarlo, hermano, y lo apretaban y lo apretaban, lo apretaban, lo apretaban. Él no conocía la misericordia, él no conocía la compasión hasta que le tocó vivirla a él. Pedro era un hombre autosuficiente que decía, es que yo puedo, Señor, si tú me mandáis, yo voy y hago lo que tú me mandís, Señor, porque yo soy Pedro, soy el hombre rudo de aquí del grupo, soy el fortachón del grupo. Pero tuvo que vivir la humillación máxima, el remordimiento máximo, para reconocer que él solamente dependía de Jesús. Y cuando él dijo, es que voy a volver a pescar y no me interesa y voy a volver a pescar, no pescaba nada, porque no estaba la gracia, porque no estaba la misericordia del Señor en él. Porque quería volver a ser ese hombre duro, quería volver a ser ese hombre tosco, quería volver a ser ese hombre de mares, el apachorrado, el del hombre de puerto, el valiente, el que aquí te las traigo, Peter, y así quería volver a ser Pedro. Y fracasó hasta que reconoció y dijo, Señor, yo no soy nada sin tu presencia en mi vida. Señor, no tengo cómo demostrarte el amor que siento por ti. Porque aunque me muestre duro delante de mis hermanos, delante de los otros apóstoles, por dentro estoy hecho pebre, Señor. Estoy destruido porque te negué, porque vi tu gracia, porque vi cómo tú levantabas a los paralíticos, porque vi cómo tú sanabas a los enfermos, porque cuando necesitaba de tu gracia, ahí estaba, Señor. Estoy destruido, Señor. Necesito de tu salvación. Necesito de tu gracia, Señor, en mi vida. No quiero ser más este hombre tosco, no quiero ser más este hombre sin emociones, este hombre sin sentimientos, este hombre que llega, no te imaginas tú, Jesús, cuando llego a mi casa, cómo me siento al escuchar el gallo cantar. No te imaginas tú cómo se compunge mi corazón al sentir el gallo cantar cada mañana.
Y Jesús le dijo una segunda vez, Pedro, ¿me amas? Oh, Señor, tú no me entiendes. Tú no me entiendes, nadie me entiende, nadie sabe por lo que estoy pasando. ¿Cómo se te ocurre, Señor, preguntarme si yo te amo? Si ni siquiera he podido dormir desde el día que te crucificaron. No soy capaz de mirar a mis hermanos a los ojos. Me he parado frente a María, la que era tu madre, y no he sido capaz de mirarla. ¿Por qué te negué? A ti que tanto bien me has hecho en mi vida, no soy capaz de mirarla. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú todo lo sabes. Así obra Jesús en nuestra vida. Nos quiebra nuestro entendimiento, quiebra nuestra mente, quiebra nuestro corazón. Porque a Dios no le sirve nuestro entendimiento, no le sirve nuestra sabiduría, no le sirve lo que tú y yo somos, a Él le sirve lo que vamos a hacer más adelante. Y desde ese día Pedro nunca más volvió a tomar una red. Desde ese día Pedro nunca más volvió a pescar. Porque Pedro entendió que a pesar de su pecado, que a pesar de haberlo negado, que a pesar de lo que él hizo, la gracia de Dios estaba ahí para salvarlo. Y así es en tu vida, hermano. Así es en mi vida. A pesar de lo que tú y yo hayamos hecho, a pesar de lo que hayamos negado, ¿cuántas veces al Señor con nuestros actos? ¿Cuántas cosas malas hemos hecho? La gracia del Señor está ahí para sanarte. La gracia del Señor está ahí para restaurarte. La gracia del Señor está ahí para sanar tu corazón, para sanar tu vida. Es que hermano, es que yo hice, no, a Dios no le interesa, arrepiéntete, pídele perdón y avanza. Es que hermano, pide perdón y avanza, pide perdón y avanza, pide perdón y avanza. Una, dos, tres, cuatro, las veces que sea necesario, arrodíllate, pídele perdón a Dios y avanza. Pero no vuelvas atrás a tomar las redes, no vuelvas a tu antigua vida, porque tu vida así va a ser de destrucción. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo nos muestra este pasaje la magnitud del perdón de Jesús? Imagínense, tan grande es este pasaje bíblico, la magnitud del perdón que hay aquí, que Él fue el quien lo negó, lo maldijo a Jesús. Y si Dios perdonó eso, ¿no te podrá perdonar a ti? Bien. Amén. Lo que nosotros hemos hecho, Dios nos puede perdonar. ¿Por qué muchas personas tienen dificultades para creer que Jesús realmente perdona más allá de lo que hayan hecho? ¿Por qué cree usted que hay personas que les cuesta entender que Jesús puede perdonarle y viven en una vida de que es que Dios no me va a perdonar, es que Dios no me va a perdonar, es que Dios no me va a sanar, es que Dios no va a restaurar mi vida y me voy a que... Es como decir, a ver, así vivo, así soy y así moriré. Y Dios no me va a perdonar nunca. ¿Por qué cree usted que hay personas que viven de esa forma? Tiene el teléfono, o sea, el está apagada, Pame, que no se le escucha en el... Porque no han tenido un encuentro cercano con el Señor. Ya, Amén. claro. ¿Alguien más? Porque no creen en ellos, que en su arrepentimiento, que a lo mejor se están arrepintiendo, pero por muy encima, porque están diciendo, lo siento, me arrepiento, pero van a seguir igual, están haciendo lo Mm, mismo porque no creen en el Señor mm, en el fondo. Dicen, sí, me arrepiento, pero después van a seguir haciendo lo mismo y no dejan que el Señor actúe en ellos, o ellos no lo dejan que el Señor actúe en ellos. mm, amén. Ayer hablábamos de eso, por loquitos. Ayer hablábamos de eso mismo. Sí, por la religiosidad, por las malas enseñanzas, por las malas Mm, prácticas. mm, Y, Mm. y muchas veces por la misma culpa que uno
acarrea por no perdonarse a sí mismo, más que aceptar el perdón de Dios, es más que uno mismo no se perdona. Mm, amén. ¿Alguien Yo más que quiera puedo, compartir? yo puedo hablar con base, porque muchas de las cosas que dijiste me pasó a mí. Y concuerdo con lo que dice hermano José, porque muchas veces, no solamente por la religiosidad, sino que nosotros entendemos que siendo cristianos y al equivocarnos, sea de la forma que sea, entendemos que fue nuestra falta, nuestro pecado, fue un pecado chico, un pecado grande, da lo mismo, pero es nuestro error. Pero como dice José, no nos cuesta perdonarnos primero nosotros, Mm, entender de que Dios sí nos perdona y avanzar es un paso demasiado, demasiado doloroso. mm, Me costó mucho, mucho, y Lucas es testigo de eso, que yo venía herida, uf, con unas tremendas heridas en mi corazón, en mi vida, y que no podía sanar, no podía avanzar, solamente retroceder, mm, porque yo no me aceptaba, yo no me perdonaba, y no entendía que si yo no me perdonaba, menos me iba a perdonar el Señor. mm, Era imposible. Si yo no me aceptaba ahora, yo no aceptaba lo que había hecho, y por más perdón que yo pidiera, por más súplica, no sentía que el Señor me perdonaba. Y mm, yo seguía en lo mismo, obvio, no haciendo lo mismo, sino que en mi corazón sentía que el perdón no estaba en mí. Y así mm, seguían mis días, así seguían mis pasos, llorando, lamentándome de algo que no tiene vuelta, y no podía entenderlo, no podía sacarlo de mi corazón, era una angustia terrible. Yo llegaba a la iglesia y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Si el Señor me va a estar ahí juzgando, y miraba a todo el mundo y sentía que todo el mundo me juzgaba, que todo el mundo, sin saber lo que yo había hecho, sin saber cómo yo me sentía, sentía que las miradas iban todas para mí, mm, que las críticas iban todas hacia mí. Pero no era así. Mucho mm, tiempo me costó entender eso y darme cuenta que al final, eh, el proceso lo tuve que pasar para entender que aunque yo haya nacido, en una familia cristiana, tenía que vivir el mundo mm, para conocer, eh, de lo que Dios me había librado. mm, Tenía que conocer el pecado para entender el dolor, para entender la angustia, la desesperación, la necesidad que tenía yo de encontrar con Jesús. Mira, en mi clase, en las otras que estoy haciendo, tengo una tarea ahora que yo no entendía, y mira cómo es el Señor. Les voy a dar el contexto. Yo estudio los días miércoles Ya barrimos. y Después voy a dejar a la hermana en la iglesia. y Después mi tengo que tarea buscar a la flota es, porque va a andar en un cumpleaños, pero parece Algo que está pasó. temprano. Alguien tiene con es un que hay alguien micrófono. que está Pame. hablando, pero, Sí. Muerta La de Pame hambre. tiene el micrófono prendido. Ahí sí. ay, la PAM, ¿no? Eh, en mi clase tenemos que hacer nosotros una tarea, aparte de señalizar todas las oraciones que nos entregaron, tenemos que entregar algo que a mí me ha dado vuelta desde ayer, y yo decía, a la profesora, decía, pero ¿cómo yo voy a decir, eh, cuándo fue tu encuentro personal con el Señor? Lo mismo que tú me estás diciendo ahora, y que te estoy narrando y me estoy dando cuenta que es la respuesta a mi tarea de mañana. Mm, ¿Me entiende? Que yo no encontraba respuesta y decía, pero Señor, decía yo, incluso decía a mi hija, Angie, ¿cómo le voy a decir yo cuál fue mi encuentro con el Señor si yo nací en el Evangelio? Yo, nunca nunca tuve momentos de encuentro con el Señor. Y ahora recién me estoy dando cuenta que sí tuve un encuentro con el Señor.
Cuando el Sí, pues Señor me amén. volvió a dar la oportunidad de volver a nacer, cuando el Señor me vino a buscar aquí, a mi casa, Mm, Lucas. Tú sabes esa historia. sí. Entonces, esta es la respuesta que yo necesitaba para mañana, Lucas, te amo. Porque Amén. estuve todo el día pensando y decía, ¿en qué momento? Y le preguntaba a mis compañeras, pero ¿cuál es el momento que te entrega, que cambias tu vida y el Señor, tú aceptas al Señor en tu corazón? Le dije, pero si yo toda mi vida soy cristiana, toda mi vida, me repartí un ratito, pero yo volví. Ya, pero ese es el momento. Amén. Cuando te diste cuenta que el dolor que tenías y que el perdón que tú pensabas que no tenías, sí lo tenías, que la herida que tú tenías ya se había cicatrizado y que tú la estabas haciendo más grande solamente porque no entendiste que el Señor te perdonó desde el primer Mm, momento. amén. ¿Me entiendes? Entonces, maté dos pájaros de un tiro. Amén. Miren, es importante que podamos entender esto, de que nosotros vivimos de una... A ver, algunos han vivido toda su vida en el Evangelio, otros vienen del catolicismo, otros vienen de la iglesia adventista. Todos venimos de distintas ramas, pero todos concluyen en casi lo mismo, que es la culpabilidad. Hacer sentir culpable a alguien le hace dependiente de... ¿Me entiendes lo que quiero hacer? Lo que le quiero decir? La religiosidad, la religiosidad nos hace sentir culpables y necesitados de. Pero cuando nosotros conocemos realmente a Cristo y tenemos un encuentro con Cristo, esa culpabilidad empieza a desaparecer, porque nos damos cuenta de que es Cristo de quien obra en nuestra vida. El Evangelio es para disfrutarlo, el Evangelio es para vivirlo, para gozarlo, para reír, para llorar, para vivir experiencias nuevas, maravillosas, estar alegres, contentos, sufriendo, pataleando, llorando, enojados, pero son experiencias que vamos viviendo. Pero la religiosidad nos lleva solamente a culpabilidad, 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 culpabilidad. Y la culpabilidad nos hace alejarnos de Jesús, porque nos hace sentir miedo acerca de Jesús y no temor. El temor y el miedo son cosas totalmente distintas. El temor nos lleva a una reverencia delante del Señor y el miedo nos lleva a alejarnos del Señor. Amén. Así que recuerde siempre, más allá de cualquier cosa que usted haya hecho, está el perdón de Cristo. Ahora, Bien. reflexionemos juntos una vez más. Usted va a tener que hacer una lista, ¿ya? Esa tarea usted me la va a mandar a modo personal, no al grupo. Ahora, si la quiere compartir en el grupo, la comparte en el grupo, ¿ya? Va a tener que hacer una lista de las cosas que Jesús la ha rescatado y le agradece a usted por su bondad. Por ejemplo, el Señor me salvó tal día de tal cosa y le agradezco a Dios porque permitió esto. Tal cosa me salvó el Señor y me salvó de esto. ¿Ya? Esa va a ser parte de la tarea. Anote ahí una lista de las cosas que Jesús la ha salvado. No importa si usted diga que es una cosa muy pequeñita, pero Dios la salvó. Dios tuvo su mano ahí. Dios extendió su mano de misericordia. ¿Ya? Segundo punto, reflexione sobre su trayecto. Desde el día que usted conoció al Señor hasta el día de hoy. ¿Ya? Acerca de cómo ha actuado la salvación de Jesús en su vida desde ese día hasta el día de hoy. ¿Cuáles han sido sus avances? ¿En qué ha progresado? ¿Ya? ¿De dónde apareció Jesús antes de que lo conociera? ¿Cómo apareció Jesús antes de que lo conociera? ¿Ya? ¿Y de qué manera el seguir a Dios, a Jesús, lo ha conducido en una vida con propósito? ¿Cuál cree usted que es su propósito hoy en día? ¿Ya? Esos son 3 puntos. Y más
A eso sumen el desafío semanal. Ojo con esto, los quiero pendientes aquí. Ojo, 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 dijo el oculista. Va a escribir ya su historia de manera breve, ¿ya? Como si solo tuviera un tiempo para contársela a alguien que va de viaje en un ascensor. ¿Cuántos segundos tiene para compartir eso? Imagínense, se topa con alguien en un ascensor y tiene que compartirle cómo Jesús la salvó a usted. Póngase el desafío de escribirlo y después compartirlo. ¿Cómo lo va a compartir? Practicando contar su historia y le pide a Dios y pídale a Dios oportunidades para ir compartiéndolo brevemente y así va a ir practicando cómo ir evangelizando. ¿Ya? Entonces usted va a ir practicando, 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 practicando y después se va a hacer un hábito en usted. Y donde usted vaya, va a ir compartiendo el testimonio de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en usted. Y no se va a dar ni cuenta cuando va a empezar a evangelizar. Y va a empezar a evangelizar, 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 evangelizar. Y Dios va a tomar su testimonio, su compromiso de vida para bendecir a otros. Así que, ¿cuáles son las tareas? Hacer la lista, ¿ya? Tarea número 1, hacer la lista de las cosas que usted cree que Dios la ha salvado o ha tenido su mano sobre usted y cómo Dios la ha bendecido. Segundo, reflexionar desde que usted conoció al Señor hasta el día de hoy, cómo ha sido el proceso de salvación en su vida, ¿ya? Cómo era antes de que lo conociera, cómo es hoy, y de qué manera seguir a Jesús ha producido un propósito en usted. ¿Cuál es el propósito de Jesús en usted? Escriba su historia breve. Recuerde, es como que se topa con alguien en el primer piso y van junto al quinto piso. Mire, le estoy dando tiempo. Ya no son 2, 3 segundos al segundo piso, le vamos a subir al quinto piso. Son 20, 30 segundos. En esos 30, 40 segundos, ¿cómo usted, póngase ahí como desafío, cómo puedo yo contar mi testimonio en 40 segundos, 50 segundos, ¿ya? Y va a ir viendo, porque a veces uno se topa con gente para aprovechar esas oportunidades. Y esos van a ser los desafíos. Practique frente a un espejo o en su mente cómo usted lo haría, ¿ya? Así que eso, mis hermanos queridos, como siempre, muchas gracias. Y recuerde que nuestra salvación proviene de Jesús aquel día que murió en la cruz. ¿Ya? Den gracias al Señor siempre, siempre. En Salmos 107, verso 1 dice, demos al Señor gracias siempre porque Él es bueno, porque Él siempre tiene su mano ahí. Recuerde, aunque usted sea un Pedro duro de cerviz, aunque usted sea un Pedro duro de mollera, la gracia del Señor va a estar ahí. Si lo negó 3 veces el Señor le va a decir cuánto lo ama. Si lo negó 4 veces el Señor le va a decir cuánto lo ama. Lo importante es darnos cuenta quién está frente a nosotros. Cristo no es religiosidad, Cristo no es religiosidad, Cristo no es castigo, Cristo es gracia, Cristo es salvación, Cristo es alegría, Cristo es bondad, Cristo es compasión, Cristo es amor, Cristo es alegría, es vivir con alegría. Toda la gente dice, oh, los evangélicos son todos enojones, son todos serios, son todos aquí, son todos allá. No, los evangélicos somos alegres, los cristianos somos gozosos, nos alegramos, tiramos la talla. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Vea la serie de Chosen. Se lo recomiendo, véala y se va a dar cuenta cómo era Jesús. Esa serie está realmente apegada a cómo fue Jesús realmente. Y no solamente como nos quieren contar que fue un Jesús serio, enojado, enojón, que andaba ahí, ¿cierto? Con la cara larga, con más fome que chupar un clavo. No, Jesús era alegre, Jesús era contento, andaba metido en los matrimonios, andaba metido con los apóstoles, para allá, para acá, disfrutando, hacía pescadito asado con ellos, ¿cierto? Se divertía, compartía alegría con ellos, ¿cierto? Véala y se va a dar cuenta cómo era Jesús, ¿cierto? Así que vamos a dejar de compartir pantalla. Deme un segundo. Y estamos acá en Zoom. Dejar de compartir. Y vamos a dejar de grabar. Detener grabación. Ok. Detener grabación.